tardes a todos. Mi nombre es Mary Vargas y soy su facilitadora en esta oportunidad. Hoy vamos a ver el primer módulo, el derecho administrativo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La administración pública y el derecho administrativo. La administración pública, específicamente su definición, en sentido orgánico, la descentralizada y en sentido material. El derecho administrativo, su definición, origen y relaciones con otras ramas del derecho. En el módulo 2 continuaremos con esta unidad del derecho administrativo y veremos las fuentes del derecho administrativo. ¿Qué es la Brevet Carías? Desde el punto de vista jurídico, puede considerarse como el objeto de regulación por excelencia del derecho administrativo. Como consecuencia de que la administración pública, dentro del ámbito del derecho administrativo, puede entenderse de dos maneras distintas. Primero, se refiere a la estructura del Estado compuesta por diversos órganos o entidades que en calidad de entes con derechos y obligaciones interactúan en el sistema legal. Dichos órganos son los responsables de tomar decisiones y ejecutar acciones en nombre del Estado. En segundo lugar, la administración pública también se relaciona con las actividades que estos órganos llevan a cabo para administrar y promover el bienestar colectivo, lo que conocemos como la gestión pública. En estas actividades se incluyen desde la regulación de servicios hasta la implementación de políticas públicas. Por lo tanto, tenemos dos perspectivas de la administración pública, una que se centra en sus componentes estructurales, que es en un sentido orgánico, y otra que se enfoca en sus funciones y acciones, en un sentido material, ambas esenciales para el estudio y la práctica del derecho administrativo. Muy bien, la administración pública en un sentido orgánico. Según Brevet Carías, la administración pública se identifica siempre como un objeto de órganos de las personas jurídicas que como sujetos de derecho conforman el Estado, es decir, personas jurídicas estatales. ¿Qué quiere decir Brevet Carías con esto? Se podría decir que son las entidades que forman parte de los diferentes niveles que se rigen en los poderes públicos, ya sea nacional, estatal y municipal. Cada uno de los poderes comprende diferentes entes, órganos y organismos públicos que forman parte de la administración pública. Algunos de ellos están adscritos a organismos centrales y cada uno de ellos va a tener sus funciones. Tenemos diferentes teorías al respecto, entre ellas el mandato, la representación, la imputación y el órgano. El Estado le da a una persona natural una orden. Esta teoría es similar a la del mandato que tuvieron que haber visto en derecho civil, cuando por medio de un documento se le otorga un poder para la realización de ciertas funciones. Su crítica consiste en que para que necesite de una persona física que lo haga por él. En este caso, el Estado realiza un mandato a través del presidente. El presidente es la figura que utiliza el Estado para dirigir el poder ejecutivo. Lo que significa la crítica es que necesita de una persona natural que pueda ese órgano. Ahora, la representación. La representación en la legislación nacional establece personas jurídicas en que se le da la asignación de un presupuesto legal. De esta manera que traeríamos esta institución del derecho privado y por analogía la aplicación de un derecho público. Sí, su crítica consiste en que existe un representante y un representado. Entonces estaríamos en presencia de dos personalidades distintas y por lo tanto separaría el Estado, nombraría a un representante. Imputación. Esta teoría habla de que las actuaciones que realice el órgano son imputables a personas naturales, de tal manera que ésta actúa en representación del Estado siempre será responsable. Esta teoría es aplicada en la actualidad, pues todo funcionario público, es decir, todo servidor o persona que preste sus servicios a la administración pública es responsable por sus actuaciones, sin que pueda alegar que un superior fue el que le dio su orden. Ahora, la teoría del órgano. El Estado es una realidad compleja que se encuentra formada por diferentes órganos y funciones que se complementan como una estructura, de tal manera que el Estado sería como un cuerpo humano y sus órganos lo componen siendo su razón de existir. Que tenemos en la administración pública. Están los objetivos relacionados a las atribuciones y a las competencias. ¿Cuál es la diferencia crucial entre estos dos términos? La competencia se refiere al conjunto de funciones y poderes que el ordenamiento jurídico asigna a un órgano o entidad administrativa.
Por ende, es el ámbito dentro del cual estos órganos pueden actuar y dictar actos administrativos válidos. Asimismo, es importante que se sepan que la competencia es irrenunciable y debe ser ejercida por el órgano al que le ha sido asignado. ¿Qué quiero decir con esto? El CNE tiene una competencia específicamente para actos electorales. Por lo tanto, nacional. Entonces, cada organismo o órgano administrativo tiene su propia competencia. Por su parte, una atribución se refiere a la capacidad legal específica que se otorga a un órgano o a una entidad para realizar determinadas funciones o tomar decisiones sobre ciertos asuntos. Por ello, las atribuciones son las facultades concretas que permiten a los órganos administrar y ejecutar competencias. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, como ya les dije, estatal y municipal. El Poder Ejecutivo a nivel nacional tiene unas ciertas facultades y poderes propias establecidas en la Constitución. Él comparte o asigna atribuciones a nivel estatal al gobernador, las cuales también se encuentran establecidas en la Constitución, y a su vez, alcalde. Todos los tres forman parte del mismo poder. Sin embargo, una misma competencia, pero con diferentes atribuciones. Delimita el ámbito general de actuación de un órgano administrativo, mientras que las atribuciones son las facultades específicas dentro de este ámbito que permiten llevar a cabo acciones concretas. Ahora, los elementos subjetivos son las personas jurídicas o naturales, y estas a su vez pueden ser individuales, como en el caso del presidente, que ya veníamos comentando, o colectivas en representación del órgano. Según su origen, a nivel constitucional o del constituyente, a nivel legal que creó dicho órgano. Según el número de las personas que lo forman, tenemos los monocráticos, es una persona individual. Colectivo es un conjunto de personas. Por ejemplo, el CNE tiene 5 rectores. Ahora, por su estructura, tenemos simples y complejas. La simple es cuando está conformada por una sola unidad administrativa y la compleja cuando está conformada por varias unidades administrativas. Internas solo afecta a la parte interna, valga la redundancia, del órgano, es decir, a los funcionarios que forman parte o que ejerce las atribuciones propias del organismo, o van a comprometer al órgano en relaciones intersubjetivas, es decir, con personas fuera del organismo. Lo que llamaría naturaleza de sus atribuciones, pues son aquellos que permiten actuar la Contraloría del Estado Táchira. Los colectivos nutren a los activos en un sentido que le dan al órgano activo. En ese caso, sería la Dirección de Consultoría Jurídica, por ejemplo, de la Contraloría, como veníamos mencionando. Entonces, la Contraloría es un órgano activo que a su vez tiene un órgano colectivo, que es la Consultoría Jurídica. Ajá. Y los órganos de control vienen a supervisar que la administración cumpla de manera fiel con lo establecido en la Constitución y la ley. En ese caso sería la Contraloría General de la República. Manteniendo el ejemplo, los organismos públicos cumplan con las normativas legales. Se podría decir que la Contraloría General es una policía administrativa. ¿Por qué? Porque ellos son los que vienen a sancionar y a revisar las actuaciones de los funcionarios públicos. Viene la administración pública descentralizada. ¿Qué es la propende a transferir de un determinado centro de toma de decisiones un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades y recursos en favor de entes, órganos, instituciones, situación de cierta subordinación, más no en una relación de jerarquía, que hay un órgano administrativo, política, financiera, administrativa, de la administración pública a nivel central, a otros organismos a los cuales se le atribuyen competencias determinadas que facilitan y garantizan mejores servicios públicos del Estado Táchira. Sería el órgano central. ¿Qué significa central? Viene del poder ejecutivo. Eso es de cuando existía una normativa llamada la Administración Pública Central. Esa ley ya se derogó y decía que el único órgano a nivel central era el poder ejecutivo. Entonces, estamos hablando de que el gobernador, como representante del poder ejecutivo a nivel estatal, transfiere ciertas competencias, ciertas atribuciones de su rango de competencias, ciertas atribuciones a otros organismos que van a estar en subordinación a él. Por ejemplo, un organismo bajo la subordinación de la gobernación es el Instituto de Vialidad del Estado Táchira. Entonces, significa
que la gobernación en principio tenía funciones que competen a la parte de construcción de vías, reparación de vías y otras funciones de ese tipo, y que él transfirió a través de la creación de un instituto que se encargara únicamente de esas funciones. Muy bien. ¿Cuál es el origen de este derecho administrativo descentralizado o la administración pública descentralizada? La doctrina administrativa ha sostenido que los institutos autónomos aparecen por primera vez mencionados en el Código Civil venezolano, cuando en su artículo 19 establece la personalidad jurídica de la nación, de las entidades políticas en las que compone y de la que todos los seres y cuerpos morales de carácter público, a los cuales alude de manera incidental, la Constitución del 61, llamándolos además personas jurídicas de derecho público, de acuerdo al artículo 124, que no son otros que los mismos institutos autónomos. En efecto, la evolución legislativa actual demuestra que los institutos autónomos y los establecimientos públicos son una misma categoría de entes públicos y ambos términos pueden considerarse sinónimos. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento jurídico de este tipo de administración? Tenemos el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual dice que se titula Principio de Descentralización Funcional. Los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera. En los términos y en las condiciones previstas en la Constitución, el presente decreto, con rango, valor y fuerza de ley, y las demás normativas aplicables. Muy bien, lo cual indica que los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera. Los entes descentralizados funcionalmente serán de dos tipos. Los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público y con forma de derecho privado. Muy bien. Entonces, los entes descentralizados funcionalmente en forma de derecho privado estarán conformados por personas jurídicas constituidas de acuerdo a normas del derecho privado y podrán adoptar o no la forma empresarial de acuerdo a los fines y a los objetivos para los cuales fueron creados y en atención a si la fuente fundamental de sus recursos proviene de su propia actividad o de aportes públicos respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas del Estado es lo que hace referencia o alusión. El Estado tiene diferentes empresas en las cuales tiene una parte mayoritaria y estas empresas son adquiridas por el Estado debido a que entre sus atribuciones coinciden cierto tipo de funciones propias. Muy bien, ahora los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público estarán conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas por normas de derecho público y que podrán tener atribuido el ejercicio de potestades públicas. Aquí es donde entran los institutos autónomos. Muy bien, su naturaleza. Los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado pueden ser a su vez de naturaleza societaria, fundacional o asociativa. En este sentido, les abro un poco más el compás del ejemplo de derecho privado. Entonces, tenemos empresas del Estado, fundaciones y asociaciones. Una fundación podría ser Fundaceta. Hay una institución que se llama así aquí en el estado Táchira. Y en relación a la naturaleza de los entes descentralizados funcionalmente en forma pública, comprende a los institutos autónomos, la verdad. Los institutos autónomos, sobre todo, son los creados y regidos por normas de derecho público y que podrán perseguir fines empresariales o no. Ese, sobre todo, es el tipo de categoría que puede tener
el descentralizado de forma de derecho público. ¿Cómo se puede revertir una descentralización funcional? Solo puede revertirse por medio de la modificación del acto administrativo que le dio su origen, es decir, el acto que creó a este ente u organismo público. Y vamos a pasar ahora a conocer un poco sobre estos organismos descentralizados. Y empezaremos hablando de los institutos autónomos. Su naturaleza. El artículo 142 de la Constitución nos dice que los institutos autónomos solo podrán crearse por ley. Tales instituciones, así como los intereses públicos en corporaciones y entidades de cualquier naturaleza, estarán sujetos al control del Estado en la forma que la ley lo establezca. Los institutos autónomos no pueden concebirse sino como formando parte del Estado para atender a una de sus funciones, la función administrativa. Así que se considera adecuadamente integrados de la administración pública descentralizada. Y así, definiéndose como una persona jurídica de derecho público de naturaleza fundacional de acuerdo a las disposiciones legales creadas por la ley nacional, estatal o aquella ordenanza municipal. Y con ello cumpliendo con el principio constitucional de que solo por una ley pueda crearse los institutos autónomos con el fin de poner freno a la creación desordenada de los mismos, siendo imprescindible su creación, pues mediante una ley. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para crear un instituto autónomo? La Ley Orgánica de la Administración Pública nos lo proporciona en su artículo 99. Nos dice así, la ley que crea un instituto público o autónomo contendrá, primero, el señalamiento preciso de su finalidad, competencias y actividades, el grado de autogestión presupuestaria, administrativa y financiera que se establezca, que era lo que ya veníamos hablando de si ellos mismos van a generar su presupuesto o el Estado debe proporcionarles presupuesto. La descripción de la integración de su patrimonio y de sus fuentes de ingreso. Su estructura organizativa interna a nivel superior con indicación de sus unidades administrativas y señalamiento de su jerarquía y atribuciones. ¿Esto qué quiere decir? A nivel superior siempre va a estar el presidente o el director del organismo y las unidades administrativas son aquellas direcciones u oficinas que componen al organismo público. Por ejemplo, está el presidente, viene una dirección de recursos humanos, una dirección de auditoría interna, una dirección de administración y así sucesivamente. Todas ellas forman parte de las unidades administrativas que conforman al órgano. Jerarquía y atribuciones, ¿jerarquía en qué sentido? Por ejemplo, las normativas legales establecen que las unidades de auditoría interna no se encuentran supeditadas a ninguna otra dirección, sino van directamente relacionadas con el presidente o el director del organismo o quien ejerce la máxima autoridad. Y las atribuciones es porque cada una de estas oficinas van a tener funciones propias. Recursos humanos se va a encargar de captar personal, capacitarlo y asignarles sus funciones. Administración se va a encargar de la parte de los bienes y de lo pago de los servicios y así sucesivamente. Los mecanismos particulares de control de tutela que ejerce el órgano de adscripción. Este control de tutela, es decir, los procedimientos a través de los cuales se va a regir el organismo público, ¿sí? Y demás requisitos que exige el presente decreto. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar sobre aquellas características que tienen los institutos autónomos. Son órganos de la administración pública, son entes de la administración descentralizada, son creados por el Estado, que se organizan mediante el régimen especial de administración, generalmente son dirigidos y administrados por cuerpos colegiados designados por el Poder Ejecutivo, poseen un patrimonio propio, no están sometidos al principio de unidad del Tesoro, es decir, sus ingresos no pasan a la Tesorería Nacional, sino a la caja del mismo instituto o sus depósitos bancarios. Gozan de los privilegios y prerrogativas que la ley acuerde con la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios.
Y finalmente, están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. El control podrá ser ejercido de dos formas: mediante intervenciones periódicas, usualmente una vez al año, acude distintos equipos auditores a los diferentes institutos autónomos del Estado o los institutos autónomos creados por el municipio, y se le realiza una revisión de las cuentas. Entonces se hace una investigación profunda de todo, desde qué personal contratan, cómo hicieron sus gastos, hasta las contrataciones públicas que ellos realizaron. Y el segundo tipo es por medio de la instalación de unidades permanentes de control. Sin embargo, este último ya no es usado. ¿Por qué? Porque antes la Contraloría General de la República manejaba el control posterior, el control previo. Ahora solo manejan control posterior. ¿Qué es lo del control previo? Habían unas unidades de funcionarios que pertenecían a la Contraloría, a nivel estatal o municipal, dentro de las oficinas de los organismos públicos, y ellos se encargaban de hacer una revisión previa de las actuaciones. ¿Sí? Ya eso se modificó con la última reforma de, creo que es del 2010, de la Ley de Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. Y entonces este tipo de control se suprimió y solo pasó a ser un control posterior, que es a través de intervenciones periódicas. Ya les digo, una vez al año es que estos organismos públicos son analizadas sus actuaciones. Contenido. ¿Cuál es el contenido que debe tener el Instituto Autónomo? Pues el señalamiento expreso de su finalidad, competencias y actividades, descripción de la integración de su patrimonio y sus fuentes ordinarias de ingresos, la estructura organizativa y los mecanismos de control, que era lo que ya veníamos hablando. Objetivo. Los objetivos de estos institutos es atender actividades de carácter industrial, agropecuario y de servicios tales como los sociales, los educativos, científicos y culturales propios de la administración descentralizada. ¿Cómo se puede suprimir un instituto autónomo? Por una ley especial u ordenanza, puesto que son los instrumentos normativos que los crean. Esa supresión por medio de la ley especial o la ordenanza establecerá las reglas básicas de la disolución, así como las potestades necesarias para que el respectivo Poder Ejecutivo Nacional, Estatal o Municipal proceda a su liquidación. De repente, ellos pueden decir que determinado bien va a formar parte de los bienes de otro instituto autónomo o va a ser readquirido a la gobernación, por ejemplo, si lo creó la gobernación. ¿Cuáles son las ventajas del Instituto Autónomo? Su gestión resulta más ágil y en la praxis administrativa más dinámica, como lo requieren los bienes y los servicios que han sido confiados a su dirección. Ahora, las diferencias con el servicio autónomo. Yo hice aquí un cuadro donde podemos observar las diferencias entre servicio autónomo y institutos autónomos. En su naturaleza, los institutos autónomos son entes, por lo tanto poseen personalidad jurídica, y los servicios autónomos son órganos que carecen de personalidad jurídica. En su creación, los institutos autónomos son creados por leyes. Ya sabemos que una ley especial o ordenanza municipal. Los servicios autónomos son creados por decreto presidencial en Consejo de Ministros. Instituto Autónomo, el control. Por ser un ente público, únicamente están sujetos al control de la tutela por parte de los ministerios de adscripción. Los servicios autónomos están sujetos de control jerárquico por parte del ministro o el viceministro o el jefe de la oficina correspondiente. ¿Esto en qué sentido? Se los quiero explicar para que puedan comprender. Un servicio autónomo, en el caso de un recurso de repente administrativo, el jerárquico, yo acudo por determinada situación ante el instituto me contesta de forma negativa ante mi requerimiento y
Ese sería un recurso de reconsideración. Esto ustedes lo van a ver posteriormente conmigo de ser asignada la materia. Al ser negativa la respuesta en la reconsideración, pasamos a un siguiente recurso que es el jerárquico. Entonces, directamente hablaríamos con el ministro, por ejemplo, o acudiríamos ante el despacho del ministro de Educación, si es un caso que tenga que ver con educación. Por su parte, en la parte de los institutos autónomos, su tutela es a los ministerios de adscripción. Por ejemplo, la Lotería del Táchira es un instituto autónomo de la gobernación. Por lo tanto, las decisiones que se vayan a ir a controversia con la Lotería del Táchira y en caso de ser negativo, yo paso directamente a hablar o a ejercer recurso jerárquico ante la gobernación para que me puedan entender un poco. Supresión. Los institutos autónomos solamente pueden ser suprimidos mediante ley o decreto ley. Los servicios autónomos sean suprimidos mediante la modificación del reglamento orgánico respectivo. Principio. El instituto autónomo constituye una expresión de una figura organizativa de la administración descentralizada, funcional o institucional, que sería otra forma de llamarlo a la funcional. Mientras que los servicios autónomos constituyen una expresión de una figura organizativa de la desconcentración administrativa. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las empresas del Estado. ¿Qué es una empresa del Estado? De acuerdo al artículo 103 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, las empresas del Estado son personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, en las cuales la República, el Estado, los distritos metropolitanos, eso solo aplica para Caracas, y los municipios o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere la Ley Orgánica de Administración Pública, solos o conjuntamente tengan una participación mayor al 50% del capital social. Entonces, un ejemplo de una empresa del Estado específicamente en la que forme parte un ente descentralizado funcionalmente es la Inmobiliaria Las Lomas. Inmobiliaria Las Lomas pertenece o una mayor participación es de un ente descentralizado funcionalmente como lo es Lotería del Táchira. Entonces, al ser este ente descentralizado un participante de la adquisición de Inmobiliaria Las Lomas, forma parte de las empresas del Estado. Características de las empresas del Estado. Son sociedades mercantiles que producen bienes y servicios destinados a la venta y sus ingresos o recursos provienen fundamentalmente de esta actividad. En segundo lugar, se dice que son empresas del Estado cuando el Estado o alguno de los entes centralizados funcionalmente ejercen un control mayoritario de la empresa, al tener más del 50% de las acciones. En tercer lugar, el Estado puede no tener la mayoría accionarial, pero sí es el que toma las decisiones de dirección y administración. También son llamadas empresas del Estado, todas aquellas previstas en el artículo 9, numeral 8 y 9, 23, y del artículo 25, perdón, el 8 y el 9 del artículo 9. El 1 y 2 del artículo 23 y el 1 y 2 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Perdón, tipos. ¿Cuáles son los tipos de empresas del Estado que existen? Están las empresas del Estado con único accionista. El artículo 6 de la LOAP, Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que las empresas del Estado podrán crearse con un único accionista y los derechos societarios podrán ser ejercidos, según sea el caso, por la República, los estados, los distritos metropolitanos, municipios o entes a que se refiere el presente decreto, que sea titular de la totalidad de las acciones sin que ello implique el incumplimiento de disposiciones establecidas por la ley. Están las empresas matrices. De acuerdo al artículo 107 de la LOAP, es aquellas que operan varias empresas del Estado en un mismo sector o requieren de una vinculación, aunque operen en diversos sectores.
El presidente de la República, el gobernador o el alcalde, volviendo a recordar, muchachos, sobre la administración pública central, podrán crear empresas matrices tenedoras de las acciones o ostentadoras de las acciones de las empresas del Estado y de las empresas mixtas correspondientes, sin perjuicio de que los institutos públicos autónomos puedan desempeñar igual función. Ahora, ¿qué significa eso? Es una empresa que tiene una o más empresas dependientes o filiales y va a tener representación de las acciones de las empresas a su cargo en uno o varios sectores. Las empresas mixtas son empresas creadas con aporte tanto del Estado como de personas jurídicas públicas como de particulares. Pueden ser cualquiera. Y desarrollan una actividad que se produce rendimientos económicos y satisfacen necesidades generales e impulsa el desarrollo socioeconómico del país. Muy bien. Ahora, ¿qué son las asociaciones? Antes de ver las asociaciones y sociedades civiles, que son el otro grupo que nos faltaba, tenemos que entender qué es una asociación. Es llamada asociación a aquel grupo voluntario o unión, algunas veces conocida como organización voluntaria, asociaciones sin personería jurídica, asociaciones de interés común o simplemente asociación, a un grupo de individuos que entran en un acuerdo como voluntarios para formar parte del cuerpo o organización para lograr un propósito. Los ejemplos más comunes de las asociaciones comerciales son los sindicatos, las sociedades y asociaciones profesionales, los grupos ecologistas y otros tipos de grupos en general. Pero ya se hacen una idea ustedes de qué es una asociación. Cuando esa asociación y sociedad adquieren el carácter de civil, cambia la definición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces sería comprendida como aquellas instituciones en las que la República o sus entes descentralizados funcionalmente poseen el 50% o más de las cuotas de participación y aquellas cuyo monto se encuentre conformado en la misma porción por aporte de los mencionados entes, siempre que tales aportes hubieran sido efectuados en calidad de socio o miembro. ¿Cuáles son las características de este tipo de asociación civil o de sociedades civiles? Son personas no territoriales, están consagrados como entes de la descentralización funcional. Adquieren personalidad jurídica con la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de registro correspondiente a su domicilio, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o del medio de publicación oficial que concierna donde aparezca publicado el instrumento jurídico que autorice su creación. Por ejemplo, también podría ser en el caso de que sea creada por el Estado o el municipio, la Gaceta Oficial, por ejemplo, del Estado Táchira. Ahí hay un conjunto de publicaciones donde la gobernación se encarga de circular o hacer público y notorio los actos administrativos que realizan los órganos, entes y organismos públicos que conforman el Estado Táchira. Ajá. Poseen la obligación de publicación de sus documentos, tales como el acta constitutiva, los estatutos y aquellas reformas que se hagan a la Gaceta Oficial en el respectivo medio de publicación correspondiente. El instrumento jurídico de su creación y el acta constitutiva deben indicar el valor de su patrimonio y la forma en que serán dirigidas y administrados. La modificación de sus estatutos no podrá hacerse sin la aprobación del órgano que ejerce su control estatutario, es decir, el que lo creó. Tendrá la duración que establezca sus estatutos, pero pueden ser disueltas en cualquier momento por la autoridad que los crea. Están sometidos a un severo control por el Ejecutivo Nacional, bajo la tutela y garantía de la Administración Estatal. Ahora, sobre sus atribuciones presidenciales. De acuerdo al artículo 117, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el presidente de la República puede fusionar y transformar empresas del Estado en servicios desconcentrados sin personalidad jurídica o fundaciones de Estado según lo estime conveniente. Y en relación a la autonomía orgánica y funcional,
Estas instituciones carecen de autonomía orgánica y funcional, ya que según lo establece el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los órganos a los que se encuentren adscritos tienen la facultad de dictar las políticas generales que deben desarrollar, ejercer funciones de coordinación, supervisión y control permanente, nombrar a los presidentes de estos organismos, evaluar continuamente el desempeño y los resultados de la gestión. Ya casi se nos va a terminar el tiempo, entonces vamos corriendo que ya nos falta poco. La administración pública en sentido material es el estudio de la administración como organización, es decir, como uno de los poderes del Estado, siguiendo las corrientes positivistas, según las cuales la administración realiza actividades iguales a de los poderes públicos, ya que dicta normas como el Poder Legislativo, resuelve conflictos como el Poder Judicial y ejecuta las acciones de mandato como el Poder Ejecutivo, por lo que ante esta mezcla de elementos heterogéneos, se denota como el objeto de la administración pública, aparte del estudio de sus funciones en su razón de ser y cómo se ejecutan independientemente de quién los realice, ya no será parte del Poder Ejecutivo, sino todos los poderes públicos. El derecho administrativo es aquella rama del derecho público que regula la administración pública de acuerdo a Brevet Carías. ¿Sí? ¿Cómo se origina? Bueno, existen diferentes teorías o corrientes que establecen cómo se origina. Sin embargo, se puede establecer que proviene del nacimiento de la Revolución Francesa. A partir del principio de la separación de poderes, según esta teoría, los poderes no pueden ser más de tres: el que elabora la norma, el que ejecuta lo dispuesto en la norma y el que juzga las controversias aplicadas en la norma. Estos son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El derecho administrativo nace de esta revolución en el llamado Estado de Derecho y sus fundamentos son principios como la separación de poderes, la legalidad, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, la libertad, la igualdad, propiedad, etcétera, un conjunto de derechos que hasta ese momento no eran reconocidos sino para aquellos que estaban en una clase burgués o acomodada, como los duques, los condes y demás personas que tenían títulos mobiliarios. Una corriente minoritaria dice que este derecho administrativo pues siempre ha formado parte del derecho, se crea con el Estado moderno y surge en el antiguo régimen, ya que los principios como la división de poderes, así como los límites del mismo, ya estaban presentes en el régimen y por lo tanto su aplicación es anterior a la Revolución Francesa. Sin embargo, la mayoría de la doctrina establece que es la Revolución Francesa. Y finalmente, tenemos las relaciones con otras ramas del derecho, con el derecho constitucional, porque las normas del derecho administrativo están subordinadas a la Constitución, el ejercicio de la función administrativa, así como las leyes dictadas por la Asamblea Nacional y los reglamentos emanados del Ejecutivo, reguladores de aquel ejercicio deben guardar una completa subordinación a los preceptos contenidos en la Constitución. Con el derecho penal, porque la existencia en las autoridades administrativas da una potestad disciplinaria en virtud de la cual los superiores jerárquicos tienen facultad para imponer a los subalternos determinadas sanciones, amonestaciones, multas, suspensiones o destituciones, con la finalidad de mantener en el seno de la administración el orden indispensable y de obligar a los empleados públicos a observar una conducta ajustada a los deberes de la función que se le impone. En el derecho financiero, sus relaciones son más estrechas, ya que los órganos y las formas de aplicación de las leyes financieras son de carácter administrativo. Todos los principios sobre autarquía, centralización, responsabilidad, función pública referentes a la organización y actividad financiera son de dominio del derecho administrativo. Ahora, el derecho civil. Ambas ciencias comparten el estudio del régimen de las personas jurídicas y de los bienes del dominio público. Posteriormente, el derecho administrativo ha adquirido cierta autonomía, pero esta no impide que se utilicen normas de derecho privado, civil y mercantil, según sea el caso, sin perjuicio de la aplicación de ciertos preceptos de derecho público. Y con esto podemos finalizar la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos los que pudieron sincronizarse en este encuentro. Muchas gracias a aquellos que pudieron venir presencialmente y también gracias a aquellos estudiantes que no pudieron formar parte de este encuentro, pero que cumplen con su responsabilidad de conectarse de forma asincrónica y ver la respectiva clase del día. Espero que se encuentren bien. Ya saben, cualquier duda o pregunta sobre la materia,
No duden en escribirme a través de la mensajería y lo resolveremos lo más breve posible. Espero que tengan un buen día y nos vemos en la próxima clase.